Muy buenas tardes, apreciados estudiantes. El día de hoy vamos a avanzar la sucesión testamentaria. La sucesión testamentaria tiene su origen de la voluntad del de cuyos, expresada en un testamento tal como estipula el artículo 1112 en su parágrafo primero del Código Civil. Según Messineo, es un negocio jurídico que surge por causa de muerte, ya que la disposición regula el contenido patrimonial porque destina los bienes propios a personas que elige y destina, como prevé el artículo 1059 de la normativa civil. No debemos olvidar que la sucesión testamentaria es una forma de adquirir la propiedad, como prevé el artículo 110 del Código Civil. Pregunta de examen. Además que el otorgar un testamento constituye un acto de última voluntad. Heredero significa entrar en la herencia y proviene del latín erus, que significa amo. El legatario va a entrar a un específico bien. Esta es la diferencia entre ambos, entre heredero y legatario. Pregunta de examen. Ahora bien, veamos cuál es la definición de la sucesión testamentaria. La podemos definir como un nombramiento hecho por quien otorga en testamento a la persona o personas que le han de heredar. La institución de heredero debe recaer en una persona cierta y solo se puede hacer por testamento. Los herederos serán nombrados por sus generales de ley completas y no por señas, salvo que de otro modo no se pueda identificar. El testamento proviene del latín testatio menti, que significa testimonio de la mente del hombre. El testador es quien da el testamento. Pregunta de examen. El testamento es un acto jurídico, unilateral y solemne, porque la voluntad del testador por sí tiene eficacia. La aceptación del beneficiario no va a influir en su validez. Ahora bien, para ser heredero, ¿cuáles son los requisitos? Primero, estar nacido o concebido al momento de la muerte del testador, como prevé el artículo 1008 del Código Civil. Segundo, no se debe identificar a las personas con términos, salvo que sea pobres, sino que se las debe identificar a las personas que van a heredar. No debemos ser una persona que ha sido nombrada inequívocamente y tampoco se debe estar comprendido en los impedimentos de ley ni ser incapaces para atestar, como establece el artículo 1119 del Código Civil. Para que no se olviden, ¿cuáles los requisitos para ser herederos? Son 4, como cuando dicen ustedes, ¿no? Amor de lejos, felices los 4. Se van a acordar de los 4. Pasemos a las características jurídicas del testamento. El testamento es un acto jurídico porque establece relaciones jurídicas, es decir, crea, modifica o extingue derechos y obligaciones. Es un acto voluntario. Solo pueden realizarlo las personas con capacidad. Pregunta de examen. Es un acto unilateral, porque solo una persona es la que va a otorgar un testamento, es decir, el testador. No pueden haber 2 testadores en un solo acto. Tercero, es un acto personalísimo, es decir, que no necesitamos de un representante o de un apoderado para que exprese lo que queremos hacer. Además que es un acto solemne, porque debe cumplir las reglas legales establecidas por ley. Y la última característica, que es revocable, es decir, el testador puede cambiar
las veces que quiera el testamento. ¿En qué consiste la capacidad para testar? Toda persona que radica en el país de Bolivia puede otorgar un testamento, salvo quienes están prohibidas por ley. Esto se encuentra normado por el artículo 1118 del Código Civil. La capacidad para testar es la regla general y la incapacidad de testar es la excepción. Ahora bien, ¿quiénes son incapaces de testar? Según el artículo 1119, existen 4 situaciones en las que se denota la incapacidad de testar. Por si acaso, pregunta de examen: los menores de 16 años, los interdictos, la falta de sano juicio o que estén locos por cualquier causa del momento al hacer el testamento. Aquí no estamos diciendo que estén loquitos de amor, sino que no están en su sano juicio. Y los sordomudos y mudos que no sepan o no puedan escribir. Ahora, ¿en qué consiste la capacidad para recibir testamento? Toda persona puede recibir un testamento. Esto por regla general, pregunta de examen. Toda persona puede recibir. Como ya habíamos indicado hace rato además, así sean personas físicas o personas jurídicas, tal cual prevé el artículo 1121 del Código Civil, que manifiesta que toda persona puede recibir el testamento, salvo que esté desheredada, incapaz o sea indigna. ¿Cuáles son las personas o las situaciones en las que se está comprendido con una incapacidad para recibir un testamento? No puede, se los considera incapaces a los concebidos y los que no han nacido vivos o no pueden recibir el testamento, salvo lo previsto en el artículo 1008 en su parágrafo 3. 2. Las entidades o instituciones no permitidas por ley o que no sean personas jurídicas. 3. Los indignos y los incapaces. 4. La persona que escribe a ruego y el intérprete. 5. Los tutores, los curadores, el albéasea y sus parientes, salvo que sean herederos legales. Y la última, el abogado, el notario, los testigos, el médico, el pastor de la iglesia y sus familiares, salvo que sean ascendientes, descendientes, el cónyuge o la línea colateral. No debemos olvidar que se debe realizar una declaración judicial de incapacidad por parte del interesado en un plazo máximo de 2 años. Pregunta de examen. Se salvaguardan los contratos que afectan a los bienes en caso de que el contratante hubiese obrado de buena fe. Pero para este efecto va a ser el incapaz el que se va a encargar de resarcir los daños que ha ocasionado a los otros herederos por las acciones que ya habíamos visto en clases pasadas. Pasemos a las clases de testamentos. Existen 2 grupos grandes que están divididos los testamentos. Los testamentos solemnes u ordinarios y los testamentos especiales o extraordinarios. El testamento solemne u ordinario está comprendida por 2: los testamentos abiertos y
los testamentos cerrados. Cuando nos referimos al testamento abierto, este puede ser verbal o escrito ante notario de fe pública en presencia de 3 testigos solemnes, que son los que van a poner en conocimiento su contenido y van a firmar. Deben guardar la reserva del contenido. Cuando se realiza solo ante testigos, deben ser 5 vecinos y deben escuchar el contenido y firmar con el testador, como prevé el artículo 1133 del Código Civil. La ventaja, que es difícil de modificar. La desventaja es la presión hacia el testador. El testamento abierto se encuentra estipulado por el artículo 1131 del Código Civil. Y los testamentos cerrados. El testamento cerrado es el que redacta el testador, quien cierra y lacra el mismo, dando a conocer el contenido del mismo en presencia del notario o testigos, que serían 3. El notario va a ser el que va a firmar con el testador y los 3 testigos, quienes labran un acta y leen el tenor. Si está elaborado el testamento a máquina, a computadora u otra persona de su confianza, deberá rubricar en cada hoja, como prevé el artículo 1127. Si alguno de los testigos no sabe firmar, lo hará el otro testigo. Se necesita mínimamente 2 testigos que deben firmar. Y si el testador no sabe escribir, para rubricarlo, debe indicar el motivo. Al momento de la entrega al notario y atestar que el contenido es el correcto, para que conste en el acta. Por tal razón, quienes no saben leer no puedan realizar este tipo, no es tan fiable. El testamento cerrado está normado por el artículo 1127 del Código Civil. Ahora pasemos a los testamentos especiales o extraordinarios. Este tipo de testamentos está conformado por ciertos privilegios que se les otorgan porque se encuentran en circunstancias especiales, ya sea en ventaja del Estado o en un lugar donde no necesita requisitos, solo su voluntad. Está comprendida en varios tipos de testamentos. Pasemos a explicar en qué consiste el testamento en caso de riesgo grave. Primero que nada, este testamento dura 3 meses, de cesada la causa que lo ha obligado a testar, pregunta de examen. Y se originan
cuando por accidente, por una epidemia, por una enfermedad imprevista y el lugar o circunstancias le prohíbe cumplir requisitos, pero debe haber mínimo 3 personas que afirmen y puedan firmar un acta o escuchen para que declaren posteriormente en un testamento verbal. Pasemos al testamento a bordo de nave o aeronave. Este tipo de testamentos dura un mes después del desembarco y se origina cuando los viajeros, ya sea de un barco o de avión, van a elaborar ante el capitán o comandante o al siguiente rango, junto a 3 testigos, la manifestación de su voluntad. El testamento militar, ¿en qué consiste? Consiste cuando los militares o asimilados o han sido movilizados testan ante su superior, al jefe de la unidad, en presencia de 3 testigos, y todos firman en el libro de novedades o el parte diario y se transmite al Ministerio de Defensa. Este tipo de testamentos dura 3 meses después de volver. Nuestra normativa también prevé el testamento militar en acción de guerra o siendo prisionero. Este testamento solo tiene validez si el testador ha fallecido y se debe manifestar la voluntad en presencia de 2 testigos o compañeros de armas, debiendo firmar por puño y letra. También se encuentra el testamento hológrafo, que se redacta de puño y letra y no tiene publicidad. De igual forma, la normativa civil estipula un testamento campesino, que es aquel que se debe firmar o redactar en el idioma nativo. Este tipo de testamentos son los que se van a originar en su comunidad y van a estar adecuados a los usos y costumbres de su comunidad. Los testamentos especiales o extraordinarios se encuentran normados en el artículo 1139 a 1142 y son 5, no se olviden, como los dedos de su mano. En caso de riesgo grave, a bordo de nave o aeronave, testamento militar en acción de guerra, el hológrafo, el testamento de campesinos. Cuando hablemos del testamento militar, se van a acordar del testamento militar y el testamento militar en acción de guerra. Está compuesta por 2. Pasemos a los testamentos en el extranjero. Este tipo de testamentos, si bien son celebrados, este tipo de testamentos se deben acomodar según 2 situaciones. Una de ellas, según las reglas convenidas o acordadas según los tratados que tiene el país con otros países, y para ello va a emerger el derecho internacional privado y va a ser efectuado por bolivianos que radican en el extranjero. O también los bolivianos pueden elaborar el testamento de acuerdo a las normas usadas en el país y para ello deben apersonarse a las agencias diplomáticas o consulares. Ahora bien, se preguntarán, ¿y qué pasa con las personas que no saben hablar el castellano? ¿Qué pasa con este tipo de bolivianos? Esta persona que no conoce la lengua española va a redactar un testamento cerrado, cumpliendo las formalidades del artículo 1127 y 1128. Para ello va a contar con 2 intérpretes que van a ser designados por el testador, además de los testigos. En el caso de que lo realice como un testamento abierto, además de concurrir
los testigos, deben existir intérpretes que van a ser designados por el testador. Y en ambos tipos de testamentos se deben cumplir con las formalidades y requisitos exigidos para cada clase de testamento. Ahora veamos el contenido del testamento. El testamento es una escritura que puede ser un documento público o privado. Esto va a depender de la forma en la que expresa la última voluntad del causante. El testamento es un negocio jurídico con dos situaciones. La disposición patrimonial, porque al ser un negocio jurídico está a la par de un contrato, ya que opera por su fuerza intrínseca y su eficacia deriva con la muerte. El testador, a diferencia del contrato que opera entre vivos, que establece la transmisión de bienes apreciables en dinero a favor de los legatarios. Y la segunda por disposición no patrimonial, que es una función autónoma de vínculos. Por ejemplo, la educación de los hijos y su modo, o la designación de su tutor, el reconocimiento de un hijo extramatrimonial, o la forma de rehabilitar al indigno, o designar a curador para los hijos de este, o designar un beneficiario en un seguro de vida, confesiones o en planificación de su funeral. El testamento se entiende literalmente a lo descrito con la intención de la voluntad del testador, como prevé el artículo 1116. Cabe aclarar que las cláusulas del testamento que sean contrarias a la ley no surten efectos, pero no invalidan ni perjudican a las que se encuadra a la ley, como establece el artículo 1117 del Código Civil. En los testamentos unilaterales, les reitero, no pueden estar dos o más personas, como prevé el artículo 1114 del Código Civil. Pero ahora bien, ¿cuál es el contenido del testamento? Debe existir los nombres y apellidos. El testador debe precisar nombres, apellidos, manifestando el vínculo consanguíneo que tiene, ya sea con sus ascendientes, con sus descendientes, así como su estado civil. Posterior, va a designar a sus herederos forzosos o voluntarios o legatarios. ¿Para qué? Para que en una cláusula siguiente precise cómo sus bienes van a ser distribuidos. Esto a la fecha del fallecimiento. En esta parte se debe hacer un inventario muy minucioso de qué bienes se tiene en el caso de que existan multiplicidad de bienes, y en el caso de que existan individualización de los bienes también se debe especificar ubicaciones de los lugares, números, todos los datos técnicos que se necesiten para identificar al heredero y a los bienes. Además, no se debe olvidar que al momento de disponer de sus bienes dentro del marco legal, debe hacer uso o no de la cuota libre de la disposición. Siempre deben tener en cuenta de la cuota disponible que tiene el de cuyos. Además, que en el caso de que desee designar una albacea, se debe poner todos los datos y los motivos para lo que se está designando, así como para el tutor en el caso de que existan menores de edad. Con esto hemos terminado la clase.